Hola, soy Marbella Salazar y hoy vamos a estar hablando del hábito número 5 de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Y hoy te quiero hacer una pequeña pregunta. ¿Cuántas veces has escuchado a una persona que está conversando contigo solamente para dar respuesta? ¿Qué has obtenido de esa conversación? Hoy te invito a que reflexionemos un poco sobre esto. Hoy vamos a hablar sobre el hábito número 5, que es: primero entiende para luego ser entendido. Y tú dirás, pero bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo voy a entender primero? Muy a menudo escuchamos a los demás solo con la intención de responder, ¿verdad? Pero escuchar con empatía es un modo de ser completamente diferente. Es escuchar con la intención genuina de entender, con la intención de ir al fondo de un asunto. Es uno de los más importantes hábitos que puede tener un líder. Es la clave para resultados efectivos en las relaciones interpersonales, en los equipos y dentro de las organizaciones. Cuando escuchamos verdaderamente con empatía e intentamos entender el punto de vista de la otra persona sin juzgar, sin ningún fin preconcebido en mente, pero simplemente buscando entender. Entonces, temporalmente podemos cambiar nuestra perspectiva para ver el mundo a través de los ojos de la otra persona. Solo las personas seguras de sí mismas, las que están bien firmes en la victoria privada, tienen la capacidad para escuchar así de esta forma. Es importante notar que escuchar con empatía no se trata de estar de acuerdo o en desacuerdo. No es acerca de resolver o arreglar algún asunto o alguien, ¿verdad? Es simplemente entender y comprender otro punto de vista o sentimientos. Observa desde hoy cuando tú solamente escuchas con la intención de entender. Entonces es importante que tengas en cuenta este punto de vista, porque pues lo que tienes que hacer es entender a la persona, poder reflejar lo que esa persona siente, ¿verdad? Entonces es comprender un poco sobre lo que está diciendo la otra persona. Simplemente esa persona está reflejando lo que dice en sus palabras. Recuerda y escucha con la intención de entender y no de contestar solamente. Es la clave para abrir los corazones y poder llegar a la verdad en ciertas situaciones. Así que hoy pues la invitación es a entender más que para responder. Así que este hábito número 5 ya lo sabes, es entender. Repite, primero entender y luego ser entendido. En la vida nos enseñan desde pequeños a comunicarnos, ¿verdad? Pero no nos enseñan a transmitir información, sino a recibirla. Pues a lo largo de la vida podemos ver nuestra experiencia. Cuando íbamos al colegio nos enseñaron a recibir información y muy pocas veces a transmitirla. Solamente cómo escribir, cómo hablar. Entonces allí nos enseñan a recibir información, pero no a recibirla de otra forma, una forma más abierta. Entonces una de las cosas más importantes es escuchar para entender. La mayoría de las personas escuchan para responder, como ya lo había dicho anteriormente, y no para entender. Entonces hoy vamos a hacer este ejercicio que cuando estés hablando con una persona, trata de evaluarte tú mismo y date cuenta si estás escuchando con el fin de entender o con el fin de responder. La mayoría de las personas cuando está conversando ya está pensando en la respuesta que va a dar, se está adelantando mentalmente y escuchando con el fin de entender. Y eso sucede muchísimo, pero quiero que lo evalúes de hoy en adelante. Y pues de ahora en adelante escucha para entender. De esta forma vas a lograr, hablando en términos de relaciones laborales o personales, tener mayor efectividad. Porque muchas veces cuando estás conversando con la persona, si quieres vender, entonces solo piensas en vender. Entonces quizás a tu cliente en ese momento te está planteando otra necesidad, pero tú no estás escuchando para entenderlo, porque solo estás pensando en vender y contestarle solo con el fin de esa venta. Entonces tú estás enfocado solamente en responder, vender. Entonces tú no estás atento a la necesidad de esa persona y estarías faltando al hábito número 4, que es ganar. ¿Lo recuerdas? Entonces estarías apartando ese principio y te estarías saltando uno de los hábitos de las personas altamente efectivas y posteriormente teniendo unos resultados menos efectivos.
Así que debes ponerte siempre en los zapatos de la otra persona para que de esta forma puedas tener claro este hábito número 5, escuchar para entender, y posteriormente pues luego tener ese beneficio de ser entendido. Así que yo te invito a que a partir de hoy comiences a hacer esto como un ejercicio. Cuando estés conversando, ya al salir de aquí, de ver este video, al salir de acá, la próxima conversación que tengas en tu mente, estoy escuchando para entender o para responder. Deja ese hábito o ese mal hábito que traemos desde muy pequeños, de querer escuchar solamente para dar respuesta, y que cuando te están conversando ya estás aquí pensando lo que vas a responder. Entonces saca un momento ese chip y piensa, pues voy a escuchar para entender totalmente. Dale la atención plena que la persona requiere en ese momento para que puedas entender el punto de vista de la otra persona, para que puedas entender la necesidad que tiene esa otra persona y lo que te está queriendo decir, o lo que en realidad necesita que tú verdaderamente le ofrezcas, si estamos hablando en el ámbito laboral, en el ámbito de los negocios. Así que ya lo sabes, este ha sido el hábito número 5, entender y luego ser entendido. Recuerda que cuando estás con otra persona, pues debes establecer como prioridad poder escuchar para entender. Así que hoy te dejo con ejercicio y te invito a que nos dejes en los comentarios qué otros hábitos estás implementando, qué otros hábitos puedes implementar, cómo te ha ido ya con los primeros 4 hábitos. Soy Marbella Salazar y estos son los 7 hábitos de las personas altamente efectivas.